Una de las mayores satisfacciones que tiene un papito o una mamita es cuando ve que su hijito o su hijita empieza a desarrollar el lenguaje, sus primeras palabras. Es algo fascinante para todo su entorno familiar. Es la alegría de hermanitos, de abuelitos, de tíos que están a la expectativa de cuándo va a pronunciar una nueva palabra, cuándo va a construir una nueva frase. Pero ¿qué pasa cuando ese niño se queda en este proceso que es tan fundamental, que es tan importante en todo su contexto de vida y que nada menos y nada más impacta en el desarrollo del pensamiento? Muchos papitos no tienen ni idea si su hijo de verdad está cumpliendo las etapas básicas del desarrollo del lenguaje, si tiene una dificultad. Y muchos de estos chiquitos llegan al preescolar y los contextos escolares tampoco conocen y no se percatan si detrás de esto hay una condición de retraso del lenguaje, de retraso de habla o de trastorno del lenguaje, que es el ejemplo que vamos a mirar hoy. Les voy a dar un ejemplo de una niña que presenta el trastorno del lenguaje. ¿Cómo viven estos niños? La verdad, desde temprana edad empiezan a vivir, yo diría que literalmente un viacrucis en su vida. Son niños que el mundo los empieza a desvincular. Cuando empiezan sus juegos, su etapa social de los 3, 4 años, que por lo general todos los niños ya la han consolidado y ellos presentan una dificultad muy grande en su expresión, entonces empiezan a ver que los amiguitos no les entienden, se empiezan a burlar de ellos, los empiezan a apartar, el niño se empieza a sentir desvinculado. El papito, si no es conocedor, y es un papito que no ha recibido una orientación, por lo tanto es el papito que empieza a exigirle o de pronto ignora la situación y espera, bueno, tarde o temprano va a hablar, tarde o temprano va a organizar su lenguaje. Mentiras. Como yo les nombro en el artículo de desarrollo del lenguaje, porque este video es un complemento a ese artículo, van a observar que es una situación muy compleja, muy grave. ¿Cómo se sentía ella? ¿Cómo se sentía esta chiquita? ¿Cómo se sienten todos los niños que presentan esta condición? Supremamente mal. Cuando llegó ese corazoncito tan hermoso, ese corazoncito tan tierno, lleno de alegría, por querer conocer el mundo, pero una tristeza también interna de saber que ese sistema y ese mundo no la aceptaba, que infortunadamente dentro de ese sistema también estaban sus amiguitas, por lo tanto en los recreos ella se la pasaba en una montaña solo observando cómo jugaban los demás niños y queriendo, deseando con el alma integrarse de pronto a alguno de estos contextos, pero la verdad no hubo para ella en esa época un maestro, una maestra o de pronto un adulto que pudiera reconocer cuál era el contexto de ella, poder integrar ese corazoncito y empezar a hacer un trabajo desde su situación. En el salón se sentía supremamente angustiada. Ella llegó aquí con una fobia social. Los niños con trastorno de lenguaje llega el momento en que sienten tanto miedo para expresarse porque saben que no van a poder organizar su discurso, que ya ese miedo, si no se trabaja, ya pasa a ser una fobia que limita totalmente su contexto de vida en todo sentido. Entonces ella sentía una sudoración, sentía una angustia tan tremenda que cada vez que estaba en las clases también no podía. Decir, Martica, yo quisiera leer rápido, yo leo y hago el esfuerzo, pero Martica, no puedo. Ellos pues no saben qué es lo que tienen internamente. Si no lo sabe un adulto, sí que menos ella lo sabía. En ese momento les voy a leer el escrito que ella hizo cuando ella llegó aquí a Pedagogía Sana. Dice así: antes de llegar donde Martita, yo peleaba con todos literalmente, porque me decían fea por todo. También vivía asustada, nerviosa, insegura, impulsiva, grosera,
apartada, perdida, desorientada y muchas cosas más. Después de que conocí a la familia de Martica, fue una nueva vida, fue distinta. Al comienzo me costó trabajo retirarme de la vida cotidiana. No es fácil porque uno está acostumbrado a ese trato. Después que uno va cambiando, ve el mundo y sabe uno que no todo es negativo. Hay cosas también positivas desde el punto de vista que tú lo veas. Observen cómo esta niña, este fue un escrito que hizo ya tiempito después del proceso, estaba totalmente desajustada. Sus niveles también inclusive de depresión, de ansiedad, eran muy altos, de angustia. E infortunadamente los papitos no conocían tampoco y el proceso que a ella le habían llevado ni siquiera le habían determinado ni le habían hecho dar a conocer a ellos de la condición tan grave y cómo podía esta condición impactar no solamente de niña ni de adolescente, sino es un impacto para absolutamente toda la vida. Entonces, a continuación voy a empezar a mostrarles los escritos y algunos otros ejemplos para que ustedes puedan observar y puedan ubicarse más en esta situación tan importante. Este es uno de los primeros cuentos que ella escribió cuando llegó a Pedagogía Sana. Los niños con trastornos de lenguaje son niños que tienen una gran dificultad a nivel de la organización lingüística. Su lenguaje, su vocabulario es muy pobre. Vamos a irlo leyendo y les voy indicando pues cada una de las deficiencias, dijéramos, que presenta el cuento. Dice así: El mico travieso, lo tituló. Un mica, entonces observen que ya acá la niña sustituyó la O con la A, hay una incoherencia entre género, entre el artículo y el género del sustantivo. Era muy travieso, entonces acá ya omitió una R, que rompió el jarrión. Observen que ya esa primera oración para empezar no es una oración que está bien organizada, es una oración que tiene una organización pobre. De su mamá, y su mamá se puso muy brava, entonces la parte pues de la disortografía, porque ya le había advertido. Entonces así son niños que como hablan también van a escribir. Si tú me vuelves, entonces acá observamos cómo la niña no hace fragmentación adecuada de esta oración. Entonces sí, la pega tú, la pega me, la pega vuelves. También hay una dificultad ahí de base de organización espacial. A romper, entonces inicia este romper, inclusive escribe ramper con R. El jarrón, te castigo por una semana y no puedes salir al parque, estás advertido, advertido. Y a la semana siguiente, entonces sustituyo la A con la O, no escribo siguiente sino gigiente, rompió el lápiz y el papá lo castigó por una semana. Este cuento ella duró aproximadamente casi una hora escribiéndolo, pues empiezan con mucho entusiasmo y al ver que no pueden organizar, que no pueden estructurar, pues lógico, se llenaba de una angustia muy, pero muy grande. Muchas ideas en su cabecita, pero que no puede sacarlas porque su lenguaje, su trastorno de lenguaje, se lo impide. Esta actividad pertenece al taller de pensamiento. Los niños que tienen una alteración en el desarrollo del lenguaje, esta alteración, como les he dicho, impacta en el desarrollo de pensamiento. Hay un desfase bastante complejo, bastante grande, que impide su aprendizaje también. Acá ya tenía que describir unos conceptos, entre ellos bota, jirafa, árbol, sol, tecnología. Vamos a leer algunos. Bota. ¿Qué escribió que es una bota? Dice, es un zapato con un peine largo, tal vez aquí quería decir era en peine largo. Jirafa, un ser largo y flaco. Árbol, un ser que limpia el aire. Sol, un ser que nos da luz.
Tecnología, no supo describir qué es tecnología. Reloj es el que nos da la hora. Observamos que en este ejercicio no hay una construcción organizada del pensamiento. La niña no puede lograr construir una clasificación, no ejerce una categorización ni las características esenciales. Son las definiciones de un niño más o menos de 5 años de edad, en donde no puede abstraer este contexto que les acabo de decir, teniendo en cuenta que es una niña que tiene, o en esa época tenía, 12 años. Por lo tanto, acá podemos observar cómo el lenguaje impacta en ese proceso de pensamiento. Esta actividad también pertenece al taller de pensamiento. En Pedagogía Sana hacemos muchas visitas con los niños a diferentes lugares. En esta ocasión fuimos a una exposición de arte y ella tenía que analizar las obras de arte que más le llamaran la atención. Vamos a ver el avance tan grande que tiene ella a nivel de todo este trabajo. Se puede observar no solamente la letra, sino su construcción lingüística, su construcción conceptual. Por supuesto, entonces se observa ahí el desarrollo de pensamiento, aparte de todo la motivación. En un momento ella se hubiera negado, el miedo, la angustia, la fobia se hubiera apresado de ella. Son niños que no pueden generar conceptualmente y no se sienten capaces tampoco de poder tener una producción. Gracias al desarrollo y al proceso tan riguroso, puede ella en este momento contar con este desarrollo tan evidente. Dice así: el autor quiere expresar la destrucción, la sobremanipulación despiadada que el humano tiene con el medio ambiente, la sobreexplotación, la contaminación, el uso excesivo del material que nos ofrece el medio ambiente, el mal uso de los recursos naturales, el desespero por sobrevivir de los animales irracionales, los pocos que quedan tratando de mantener el poco hábitat que le hemos dejado por ahora a las otras especies por lo inhumanos que nos hemos vuelto hoy en día. Los sentimientos que quiere expresar el autor es rabia de los animales contra los humanos por la contaminación exagerada que le estamos causando al medio ambiente. El argumento con respecto al cuadro, a nivel afectivo, dice ella, me gustó porque tiene buen manejo del espacio, de los sentimientos y de las tonalidades. Era una obra que representaba una ciudad que estaba como atrapada en medio de serpientes. Hoy en día es una niña que disfruta de la vida, disfruta de la apreciación de su mundo externo y se puede observar, pues es evidente, vuelvo y les expreso, el avance a nivel de todo su contexto de lenguaje y de desarrollo en general. Este ejemplo evidencia cómo un niño con un proceso asertivo, riguroso, comprometido y amoroso puede rescatarse. Es fundamental que estos niños tengan una recuperación. Si no tienen un trabajo, son niños que van a vivir un viacrucis toda su vida y la verdad van a tener una vida totalmente disfuncional. Ella contó con un ingrediente básico aquí en Pedagogía Sana, que es el acompañamiento familiar. Una familia 100% comprometida, que quiso integrarse en el proceso de su niña, conocer paso a paso e ir creciendo a la par de ella. Es una familia 100% resonante. Los invito, papitos, los invito, maestros, a que estos niños sean rescatados. La mayoría de ellos, de verdad, viven una vida muy, pero muy triste. Recuerden que ustedes pueden visitar mi página Pedagogía Sana. Cualquier inquietud que tenga, con mucho gusto se la responderé.